Bueno, inicialmente hablaremos de Morton Heiling. Él fue uno de los grandes impulsores de la realidad virtual, como la conocemos hoy en día. Heiling, en 1962, aplicó su experiencia en el mundo de la cinematografía para crear una máquina que él denominó Sensorama. Esta máquina consistía en un funcionamiento mecánico que proyectaba imágenes estereoscópicas, es decir, en 3 dimensiones, sobre un aparato similar a las máquinas del salón recreativo. La dimensión de la tridimensionalidad se realizaba grabando las imágenes al mismo tiempo con 3 cámaras de 35 milímetros. Al mismo tiempo, dicha máquina reproducía viento y cierto movimiento e incluso también reproducía aromas para dar una experiencia más realista. La primera película se realizó en 1968 y lo que reproducía era un paseo en bicicleta por Brooklyn en Nueva York. Para nuestro segundo personaje tenemos a Ivan Sutherland. Él, en 1968, creó el primer mecanismo de realidad aumentada para ser montado en la cabeza de un operador. Este se trató de un aparato de aspecto descomunal, tanto que debía ser colgado al techo porque no podía ser sostenido por la persona que lo vestía. Este aparato fue uno de los primeros desarrollados en esta categoría, al cual llamaron espada de Damocles, quizás como una broma por el gran peso que tenía este aparato, y dicha máquina solo reproducía polígonos y la capacidad gráfica también era muy limitada. La técnica que iba detrás del invento era relativamente muy sencilla. Se situaba una cámara en la habitación que se quería reproducir y la cámara imitaba los movimientos de la cabeza que el operador realizaba. Asimismo, al mismo tiempo, el sistema mostraba una reproducción poligonal del espacio bastante pobre. Continuando, Kruger en 1985 creó Videoplays. Esta propuesta de participación inmersiva no usaba ni guantes ni cascos, era todo basado en proyecciones de las paredes. Esta era una forma de construir una realidad artificial, y esto se basaba en que el usuario entraba en un salón, un espacio vacío en el que las lisas y blancas paredes servían de soporte a múltiples proyecciones virtuales. Utilizaba proyectores, cámaras de video y un hardware para tal fin. Adicionalmente, también las mismas siluetas que aparecen en pantalla de los usuarios, para así colocar a los participantes dentro de un entorno interactivo. Bueno, continuando, en 1990 Jaron Lanier acuña el término de realidad virtual y asimismo él fue la persona encargada de crear la primera actividad comercial en torno a los mundos virtuales. Posteriormente, el término de realidad aumentada lo acuñó el señor Tom Caudell en 1992. Unos años más tarde, en 1994, Feiner, McIntyre y Seligman realizaron la primera utilización importante de un sistema de realidad aumentada en un prototipo, el cual denominaron Karma. Este fue presentado en la conferencia de la interfaz gráfica, ampliamente citada en la publicación Communication of the ACM, al siguiente año. Luego, en el año 1999, Hirokazu Kato desarrolló ActolKit en el GitLab, la cual es una biblioteca que permite la creación de aplicaciones de realidad aumentada en las que se sobreponen imágenes virtuales al mundo real. Un año más tarde, en el año 2000, Bruce Thomas desarrolla el juego Arcade. El Arcade no se basa en un proyecto artístico, sino en una aplicación lúdica de un proyecto de investigación desarrollado por el Wearable Computer Lab de la Universidad del Sur de Australia. Esto se basa en el diseño de un dispositivo que combinaba la visión del entorno real obtenida con una cámara con la información generada en tiempo real por un ordenador.
siguiendo el ejemplo de los dispositivos empleados por los pilotos de aviones de combate. En el año 2008 se creó Wikitude Guía para la realidad aumentada en los teléfonos Android. Esta era una aplicación de realidad aumentada, la cual enriquecía la imagen con información adicional relativa. Esta información se proyectaba en la pantalla del teléfono siempre y cuando fuera capaz de leer lo que cada quien estaba mirando a través de su pantalla. Obviamente, como lo dije anteriormente, era para los celulares Android, los cuales eran los teléfonos de última generación de esa época. Luego, en ese mismo año, un avance que ocurrió fue que Sakusha interpretó el programa ArtToolkit vía Adobe Flash. También en este mismo año, oficialmente se creó el logo de realidad aumentada, lo cual ya le dio más peso a este tema, puesto que ya era algo internacional, ya era algo globalizado y tenía, por decirlo de cierta manera, mayor legitimidad. Finalmente, el último antecedente que es muy importante describir fueron las gafas Project Glass de Google, lanzadas en el 2012. Porque fue un gran paso para la realidad aumentada. Lo que sucede es que estas fueron, como lo dije anteriormente, las primeras gafas lanzadas al mercado, lo cual llevó a que este tema se volviera más influyente en las personas y en la cotidianidad. La tecnología de la realidad aumentada funciona con la inclusión de elementos virtuales dentro del entorno físico real, es decir, se hace uso de objetos digitales los cuales pueden ser vistos por el usuario cuando hace uso de dispositivos que le permitan hacer la mezcla entre la realidad y el mundo virtual. Un claro ejemplo de esta mezcla es el famoso juego de Pokémon Go, debido a que permitía a los usuarios ver las proyecciones del mundo Pokémon y sus premios virtuales a través de las cámaras de sus smartphones, viendo esto como superposiciones de estos elementos digitales en las imágenes de su cámara en tiempo real. Bueno, ahora es momento de hablar de algunas aplicaciones que utilizan la herramienta de realidad aumentada. Principalmente existen 5 categorías de aplicaciones que usan mucho esta tecnología. La primera es la industria de los videojuegos. Pues en los últimos años los desarrolladores de videojuegos han utilizado la realidad aumentada para acercarse mucho más a sus clientes, mediante la interacción entre el mundo real, por decirlo así, y el virtual. Se conocen muchos juegos de este tipo, muy famosos en los dispositivos móviles, como lo son Pokémon Go y otros como Ingress o algunos juegos de automóviles. Otras categorías que se suman a las aplicaciones que utilizan la realidad aumentada son la educación y el turismo. ¿Por qué? Porque en esta última época se ha buscado mucho dar información acerca, ya sea académica o sea de viajes, a través de los medios virtuales. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de la realidad aumentada, en donde los clientes pueden conectarse con la empresa y ver todo lo que ofrece esta. Existen algunas aplicaciones muy conocidas como Field Trip y también algunas aplicaciones de la academia como lo es Aurasma, que es como una introducción de las aplicaciones de realidad aumentada para aquellos profesores que quieren enseñar en clase algunas herramientas tecnológicas básicas. Otra categoría serían las aplicaciones de entretenimiento. Esto cubre todo lo que es edición de imágenes, diseño, y hay algunas muy famosas aplicaciones como Ink Hunter, que sirve para
modelar tatuajes virtuales en el cuerpo gracias a los dispositivos móviles. La realidad aumentada permite visualizar los tatuajes que el usuario quiera eh, hacerse en un futuro. Y algunas otras para niños, como Crayola Color Life, que permite que los niños, al dibujar en un papel una figura, esta cobre vida mediante la realidad aumentada. También se tienen algunas empresas líderes en tecnología de esta realidad aumentada. La mayoría están muy conectadas con las aplicaciones anteriormente mencionadas. Por ejemplo, la mayor desarrolladora de videojuegos para dispositivos móviles de realidad aumentada es Niantic Labs, que es la que se encarga de fabricar los juegos de Pokémon Go, y otros muy famosos como Ingress e incluso el de turismo que se llama Field Trip. Y otras aplicaciones también fueron desarrolladas por empresas muy famosas como Google y BMW. Por ejemplo, Google utiliza el traductor eh, mediante los dispositivos móviles para que con la realidad aumentada se pueda visualizar las palabras en el idioma que uno prefiera. Esto actualmente se utiliza mucho para cuando se viaja y se necesita traducir rápidamente. Y BMW lo está usando, por ejemplo, para cuando los clientes quieren averiguar sobre un automóvil. Ellos pueden acceder a la aplicación y lo que hacen es mirar los diferentes dispositivos que se tiene para cada automóvil. Es decir, pueden mirar por dentro cómo se ve, que los datos de potencia, de color, forma, etc. Y algunas otras que son ya un poco más actuales es, por ejemplo, la empresa Dacry, que se encarga de fabricar lentes de realidad virtual, pero también hace aplicaciones de realidad aumentada eh, que sirven para fines de entretenimiento y fines de publicidad. Y pues básicamente las empresas líderes en realidad aumentada están aprovechando en el último tiempo que eh, el auge tecnológico es bastante importante, sobre todo en dispositivos móviles de estas categorías. La realidad aumentada presenta muchos avances tecnológicos, no solo para dispositivos móviles tales como los celulares y las tablets. Sus avances y nuevos usos también están destinados a la medicina y a la enseñanza. Como se puede observar en la base de datos de la universidad, la realidad aumentada está destinada a las aplicaciones clínicas. Por ejemplo, las neurocirugías en las cuales se usan dispositivos que pueden proyectar tomografías computarizadas o resonancias magnéticas. Gracias a esto, los profesionales en medicina pueden obtener imágenes claras que les permite ver aquello que a simple vista no se puede captar por el ojo humano, disminuyendo así posibles errores en los procedimientos quirúrgicos. Muchas universidades y escuelas en el mundo hacen uso de la realidad aumentada para aplicar métodos de enseñanza más lúdicos para sus estudiantes, tales como la Universidad de Sevilla en España, la cual implementa recursos e integra nuevos dispositivos que le permiten hacer uso tanto de la realidad virtual como la realidad aumentada. Google es un claro ejemplo de uno de los grandes innovadores en este sector, como una aplicación aún en desarrollo conocida como Google AR Core, que permite visualizar objetos en el mundo real y traer información de los mismos mientras son proyectados por la cámara de los celulares. La realidad aumentada es aún joven, pero con el pasar de los años se desarrollan más y más funcionalidades para llenar de información el mundo real. Bueno, ahora continuaremos con las ventajas y desventajas de la realidad virtual. La primera ventaja es que incentiva la interacción de lo digital. Asimismo, da un nuevo impacto relacionado a la globalización, también mayor nivel de entretenimiento hacia las personas, ya que brinda otros medios virtuales para este fin. Adicionalmente, la educación en las escuelas puede llegar a ser más interactiva y más dinámica. Y adicionalmente, todo es más fácil de lo que parece. Eso es lo que aparenta la realidad virtual. Sin embargo, también, como en todo, existen ciertas desventajas. La primera es el costo elevado de producir artefactos con realidad aumentada. No se han hecho de alguna manera, como es una tecnología relativamente nueva y en la cual se está incursionando mucho, la cual tenga
costos bajos, por lo cual no es accesible para todas las personas. Adicionalmente, uno de sus problemas es porque el recopilar y contener toda la información demanda mucho tiempo y esfuerzo, lo cual pues también hace que los precios suban. Adicionalmente, un problema que se ha venido presentando gracias a la realidad virtual y también a los medios virtuales en general es que los seres humanos han venido perdiendo la comunicación afectiva. Es decir, estamos más ausentes que presentes. Y adicionalmente, pues la velocidad del procesamiento que se necesita es muy alta, lo cual, como dije anteriormente, derivan mayores costos.